Bueno, te voy a empezar a platicar de las fiestas que van desde el invierno hasta el verano siguiente, pasando obviamente por la primavera. Es una serie de fiestas que se dan en todos los ámbitos del orbe y en los cuales se festeja el renacimiento. Acuérdate que la noche más corta del año es la noche de la Navidad. Y esa noche era tan corta que, bueno, pues se festejaba la fiesta del sol rampante, del renacimiento del sol. Empezaban las fiestas del sol rampante. En ese tiempo se marca en la antigüedad el nacimiento de los grandes seres. Jesucristo, Quetzalcóatl, Rama, Pitágoras, ¿quién más? Buti, grandes hombres, Buda, el famoso Siddhartha Gautama. Entonces, es la noche más corta en la que hace frío, en la que empieza el invierno y empieza una temporada muy difícil para todos. La temporada va amainando por ahí de febrero, ya que empiezan los deshielos. Pero hasta antes de diciembre, los criadores de piaras y de animales en la Edad Media reunían los rebaños, los atados, y los bajaban a las poblaciones y hacían una matanza. En esta matanza se obtenían pieles, se obtenía carne, se obtenía cebo, se obtenía todo lo que iba a servir para el invierno. Y bueno, el invierno había que aguantar vara. Pero por ahí del mes de febrero-marzo que empieza ya a amainar todo. Una temporada en la que pues sobraba carne y no había refrigerador. La refrigeración era natural y entonces hacían la fiesta de la carne o la fiesta del carnaval, que tenía que ver con el consumo excesivo de carne, porque si no se echaba todos a perder, pero también con el consumo excesivo de sexo, de alcohol, toda una serie de cosas, de actividades que realmente hacían que esta fiesta fuese en grande. Los dogos de Venecia, los duques de Venecia, los primeros siglos del cristianismo, ya estaban organizando todo esto. Empezaban de nuevo a circular las naos y tenían mucha mercancía. Había entonces una serie de fiestas en las cuales se hacía el carnaval, se hacía la fiesta de la carne, había autorización para todo, inclusive de la iglesia, porque ellos tenían su propio dominio sobre su propia iglesia. La Catedral de San Marcos en Venecia se cocía en otra olla que las catedrales, por el gran poder que tenían los venecianos y sobre todo los mercaderes venecianos, porque que Venecia vivía de la mercadería, tenían naos que iban por todo el Mediterráneo y el mar Caspio, y se metían por todos lados. Entonces traían y llevaban. Y tenían el gran invento del mundo, los bancos. Entonces había lana, pero entonces regalaban carne, regalaban alcohol, se hacían grandes fiestas a las cuales eras invitado y llegabas, y cuya única requerimiento para ingreso era que llevaras una careta y llevaras una capa pluvial, ¿sí? Y de eso no era difícil porque todavía entonces hacía frío.
Y bueno, a tener relaciones, a vivir la dolce vita. Luego seguía un tiempo en el que pues no había una cuaresma, los 40 días que dicen que Jesús pasa en el desierto. Esto tiene que ver con un proceso sincrético también, en el cual esos 40 días se vuelven la cuaresma católica, y esos 40 días hay una veda. Fíjate que eran sabios las gentes de antes. Había una veda porque había nuevos renacimiento de especies, y entonces no se comía más que peces o legumbres y verduras y frutas, y entonces permitían que se regenerara la naturaleza animal, y eso es magnífico. Ahora se hacen vedas, antes era una cuaresma, se acabó, tenía un sentido mucho más religioso que ahora. En esta cuaresma se acostumbraba en los lugares como Oaxaca. El viernes había un Vía Crucis, había 7 Vía Crucis. El cuarto Vía Crucis era muy interesante en Oaxaca, y es al que nos vamos a referir. Pero no todas esas cuaresmas eran los viernes, no todas esas festividades eran los viernes. Los martes se dice que eran en Jojo, los miércoles se dicen que eran en Ocotlán, y había siempre una actividad. ¿En qué consistía esto? Bueno, los mercaderes se trasladaban a estos lugares a vender su mercancía, ¿sí? Y entonces había una serie de movimientos comerciales junto con una fiesta religiosa. Los mijes, sobre todo los serranos y los mijes, tenían la virtud de que en sus hermosos ríos, no en las cosas que tienen ahora llenas de tilapias mal comidas, sino en sus ríos había pescado bobo, y ese pescado era muy fácil de pescar, pues le decían bobo, y luego lo abrían y lo ponían a hornear, y así lo traían, y era lo que se comía, tanto en la Navidad como en la Cuaresma, en diferentes días. Y entonces ellos venían a vender, se venían a vender pan, ácimo por cierto, que es un pan con hierbas, pero sin harina, sin levadura, y es duro y amargo, pero dura mucho porque no hay hongo ni animal que se lo quiera comer más que uno. Entonces, la vendimia correspondía el viernes a Oaxaca, y entonces pues se acostumbraba que se le regalaba a las familias amigas una pequeña canastita o un pequeño plato de barro en donde había un pescado. Ese pescado iba metido en hierbitas y lechuga y todo esto, muy, muy hermosamente picado. Ahí empieza en Oaxaca el asunto. No era realmente un asunto juvenil ni nada por el estilo. En Mesoamérica había una fiesta que empezaba igual en el invierno y terminaba en el verano, que se llamaba la fiesta del Huitlatoani, o de los grandes señores, donde había yo empezado. Estos grandes señores eran los tlatoanis, y a ellos se les veneraba, se escogía, como te dije, una doncella que era llevada y traída, se comía tamales, y el último día había una característica muy especial. Estas fiestas eran femeninas, las sacerdotisas eran tanto las conductoras como las organizadoras de la fiesta, no había hombres en ella. Y entonces esto de la paridad, que ahora está tan de moda, y el feminismo les valía gorro, las viejas eran bravas y sentaban sus reales. El último día, que era en julio, cuando ya las mazorcas giloteaban, por eso se llama Xilotl o Gilonen, la diosa. Aquí se le puso Senteotl, la diosa Dios, hoy Dios diosa, el Senteotl. Entonces a la muchacha se le adoraba toda la noche y se le sacrificaba al amanecer de un día. Así acababa la fiesta. Por eso nadie quería ser Senteotl, ¿no?
No era como aquí venir a estar el lunes del cerro y a ver pulque y mezcal. Era todo, tenía un cometido muy especial. ¿Qué era Oaxaca entonces y por qué todo este rollo? Bueno, en Oaxaca se festejaba siempre. Había la vendimia en el mercado de Cántaros enfrente de la catedral. El viernes en la mañana se hacía y regularmente había flores. Por fin, después de 2 o 3 meses en que mermaban mucho, había flores y se regalaban ramos de flores a los caballeros, a las damas, y se acabó. Hasta ahí daba la gracia. En las casas de Oaxaca había en los zaguanes una banca, era una larga banca de madera o de piedra. A esa banca se le llamaba el poyo. En ese poyo se sentaban las personas porque los zaguanes debían permanecer abiertos, no eran cerrados como ahora, estaban abiertos y estaba el poyo, y en el otro lado había un cántaro grande de barro metido en arena. Y si tú tenías sed, sin decirle a nadie, sino nada más decías, permiso, creo que gritaba el de adentro, permiso te de Dios, metías el vaso de barro que había encima del cántaro y tomabas agua fresca. Ni bebías, y era una samaritana continua. Todos los días de todo el año estaba ese jarro ahí, sí, ese gran jarro. Solo que el cuarto viernes empezaron los sacerdotes a organizar para que se adornara y se recordara a la samaritana. Y entre eso y echarle sabor, pues vamos. Y entre eso y que se quede el turismo con la tradición, pues nada más hay un paso, porque los comunicadores empiezan a meter la mano o la pata, ya se fregó la cosa. Y entonces, así es como surgió la samaritana. ¿Qué fue lo que pasó en el en el México postrevolucionario? Hasta el México porfiriano, realmente seguían las mismas tradiciones de 300 años. Viene la revolución y de repente a todos les da por tener tradiciones. Cuando tú ves, por aquí había buscado un libro, la universidad empieza a organizar unos juegos florales. Los juegos florales tenían que ver con poesía, con declamación, con oratoria, con deporte, y esos florales tenían que ver con entrar en la primavera y todo esto, los humanos. Cuando estos juegos florales decaen, pues ya no había para dónde hacerse, ¿no? He de decirte que para participar en los juegos florales había que tener una lana, porque costaba mucho dinero. Entonces eran las señoritas de sociedad que iban a la universidad las que recibían este reconocimiento. En el Teatro Alcalá, con la banda del Estado y todo, un cotorreo, y ya lo vas a ver.